En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 24 de enero de 2025, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que los acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, y aquí tengo que hacer la primera aclaración. Oye, aquí, como de costumbre, todos los viernes, Francisco Muñoz Pinto y Mario Maturlo Morales. Desgraciadamente, Francisco Muñoz no nos puede acompañar el día de hoy porque tuvo un problema personal bastante delicado, le entraron a robar ahí, qué sé yo, y así es que tuvo que dedicarse a sus temas personales. Así es que, pucha, la lamentamos mucho por Francisco Muñoz, le deseamos que todo resulte bien y le mandamos un abrazo de acá nomás. Entonces, este viernes somos Enzo Alvarado López y Mario Maturno Morales. Enzo Alvarado, nuestro gran colaborador, ¿no es cierto?, que siempre está tras bambalina y quien siempre presentamos, ¿no es cierto?, le agradecemos y lo saludamos porque él hace llegar este programa hasta la Radio Portales de Valparaíso. En esta oportunidad vamos a estar juntos con Enzo conduciendo este programa. Eh, Bienvenido, Enzo, ¿ah? Bienvenido, Enzo, en la primera línea. Empezando por Exactamente, usted. Mario, como siempre agradecido de estar acá, Radio Portales. Un fuerte saludo también a nuestro querido amigo, a don Francisco Muñoz, que esperemos que el tema que ha acontecido sea lo menos grave posible. Y bueno, desgraciadamente, para que la audiencia entienda que este es el país en el que estamos viviendo. Así es, así es. Y aquí todos estamos expuestos a sufrir el flagelo de la delincuencia. Bueno, agradecemos en la presentación del programa a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso, que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire junto a ustedes todos los días. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a nuestro auspiciador ASOFAR. A Enzo ya lo presentamos, ahora ya no como nuestro colaborador, sino que como el conductor del programa. Y nos resta saludar también y agradecer a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Teherán. Enzo, en buena hora, ya tenemos verano de vuelta, tenemos de regreso el verano. Sí, es Mario, ya estamos en verano. Ya esto es, Sí, esto ya es calor, ya es playa, ya la gente ya está eh, más en un ánimo más festivo. Se nota que hay gente que no está trabajando. Nosotros sí, pero hay mucha gente que no. sí, Así que es eh, genial, está bien eh, un descanso de cuando en cuando. es verdad, es verdad. No, y esto es bueno al final de cuentas para nuestra región, nuestra golpeada Sin duda, región, sin que duda. depende mucho del turismo. Así es que en buena hora que se afirmó, como decimos se afirmó el clima para que podamos recibir los turistas, pues los Y de turistas hecho los nacionales e amigos de internacionales. Reñaca, que han recibido a oleadas de argentinos como en los viejos Y tiempos, es, están sacando cuentas alegres.
Así Así que es, muy bien por ello. Yo como viñamarino nacido y criado me hace súper feliz que la gente venga, que deje su plata absolutamente. en los negocios, porque esto hace bien a la economía. Absolutamente, absolutamente. Así que en buena hora tenemos verano y tenemos un lindo panorama que ofrecer a los turistas que nos vienen a visitar, tanto nacionales como internacionales. Así es. Jameson, vamos con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Nos vamos entonces con las efemérides y bueno, vamos a partir. 19 de enero de 1851 se lanza al agua en los astilleros Duprat en Valparaíso la corbeta Constitución. Este es el primer buque de guerra propiamente tal construido en Chile, con mano de obra y materiales chilenos, salvo la artillería, según detalle importante. El 19 Así de es, enero, así es. Te voy a interrumpir un segundo, sí. de nuevo, ¿Por qué destacamos esta efeméride? Porque para que nuestros auditores lo tengan, lo sepan. Nosotros aquí, digamos como Gran Valparaíso, se construyeron buques aquí ujú, en el siglo XIX, entre fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, ojo, hasta comienzo de 1900 todavía, y teníamos el famoso taller estillero Duprat, que era ¿por qué se llama Duprat? Porque era de propiedad de don Juan Duprat. Y estamos hablando de que, esto fue, ¿cuánto fue que fue lanzado? En 1851. 1851. Imagínense, en 1800, a mediados del siglo XIX. Y está el trío Duprat, donde se construyeron varios buques, y está también después el astillero de Lever Murphy, que funcionó acá donde está actualmente la playa Barca ¿cómo se llama? Y el Hotel Miramar. Ahí también tuvimos un gran astillero donde también se construyeron buques para la Armada, buques de guerra. O sea, buques de guerra, no buques con cañones, pero buques de la Armada. Entonces, tuvimos un pasado muy glorioso en cuanto a la construcción naval aquí en nuestra zona. Eso, Enzo, adelante, hermano. Pasaremos al 19 de enero de 1951. Vamos, 100 años adelante. El Manutara, que significa pájaro de la buena suerte en lengua Rapanui, es un bote volador Catalina 405 comandado por Horacio Barrientos y pilotado por Roberto Parraqué. A las 19:20 inicia un vuelo de 19 horas y 22 minutos que une el territorio de Chile continental con Isla de Pascua. La hazaña, protagonizada por los aviadores egresados de la Escuela Naval los años 1924 y 1932, significó un mayor acercamiento de los habitantes de la isla con el gobierno de Santiago. Un súper importante hito. Nos vamos al 20 de enero de 1820. Durante la campaña para destruir la escuadra española, el bergantín español Potrillo cae en poder de la escuadra de Lord Cochrane, luego de ser capturada por la fragata O'Higgins en Callao. Hay que recordar que en 1813, al conformar Chile una incipiente fuerza naval, el bergantín Potrillo cayó en manos realistas, luego de que su tripulación, integrada por extranjeros, se amotinara y se entregara al servicio en la Armada Española. A considerar. El 20 de enero de 1839, en el marco de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, se produce la gloriosa batalla de Yungay, en el territorio del Estado norperuano, que puso fin a la Confederación Perú-Boliviana del Mariscal Santa Cruz. El Ejército Unido Restaurador, al mando del general Manuel Bulnes, vence en una acción bélica admirable al ejército enemigo, al realizar la toma del Pan de Azúcar, cerro que se creía inexpugnable y donde se atrincheraba el ejército confederado. Aquí también quiero hacer. Algo ibas a decir tú, Enzo. Esta es una de las fechas importantes, así como marcada a fuego y que a muchos nos la enseñaron de niños en la escuela. Así es, así es. Y fíjate, Enzo, queridos amigos, que nosotros conocemos mucho los chilenos de la toma del Morro de Arica Ujú. y del heroísmo, ¿no es cierto? Y de la determinación tremenda, que fue reconocido internacionalmente como una acción bélica eh, tremendamente admirable. Pero esta batalla de Yungay y la toma del Pan de Azúcar, el Pan de Azúcar era un cerro, era un promontorio, un cerro, digamos, eh, parecido, para que nos entendamos, no sé si conocen los chilenos, o sea, los porteños, el Cerro San Cristóbal, una cosa así más o menos Así en es. Santiago. Y era un cerro, por eso se llama el Pan de Azúcar, digamos, por la forma que tenía. Y ahí estaba instalado el Estado Mayor, Santa Cruz, el Mariscal Santa Cruz, ¿no es cierto?, con todo su Estado Mayor, y ese era el centro de operaciones del Ejército Confederado.
Y ellos están instalados ahí porque nunca pensaron, y esto también fue muy similar la toma del Morro de Arica. Eh, Fíjense que un solamente detalle, en la toma del Morro de Arica participaron 13 fracciones del ejército. En esa toma fallecieron todos los oficiales. O casi todos, mejor, no todos, pero hubo un regimiento que quedó al mando de un sargento, porque murieron desde el comandante para abajo, todos en la acción bélica. Y aquí se destacó la famosa sargento Candelaria Pérez. Así La es. sargento Candelaria Pérez, que fue una de las que alentó y fue a la cabeza de los soldados cuando tomaron el pan de azúcar. Bueno, y aquí está el himno de Yungay. Cantemos la Así es. gloria del triunfo marcial que el pueblo chileno obtuvo en Yungay. Sí, bueno, eso era Sumamente para... importante, eso es como para que la gente no lo olvide jamás, sobre todo en estos tiempos. Vamos a una fecha que para mí es muy importante. El 22 de enero de 1826, Chiloé, que hay que decirlo es uno de mis lugares favoritos de la República, es incorporado solemnemente a la República de Chile, luego de la rendición de la guarnición realista de Chiloé. Esto es el 19 de enero de 1826, y la consiguiente firma de por el jefe realista Quintanilla y el general Ramón Freire del Tratado de Tantauco. Así que a la gente que le gusta Chiloé es muy importante. Lo anterior, mencionado, fue consecuencia de los triunfos obtenidos por las tropas de Freire en las batallas de Pudeto y Bellavista, libradas los días 13 y 14 de enero de 1826 respectivamente, que llevó a los partidarios del rey de España a capitular. 24 de enero de 1912. Se autoriza erigir en Santiago un monumento que recuerda la hazaña de los héroes de la Concepción. La obra perteneciente a la escultora Rebeca Mate fue inaugurada hacia 1920 y fue una de las tres ubicadas en el centro de Santiago que conmemoraban diferentes momentos de la Guerra del Pacífico. 24 de enero de 1939 se produce el terremoto en Chillán, que es considerado el sismo de mayor cantidad de fallecidos en Chile, estimándose entre los 24.000 y 30.000 personas, de las cuales solamente 5.685 fueron identificadas. Este terremoto tuvo un epicentro en la comuna de Quirihue y fue de 8.3 grados y afectó principalmente a la ciudad de Chillán, que resultó completamente destruida. Esto obligó al gobierno de Pedro Aguirre Cerda a implementar cambios políticos y sociales en el país, como la creación de la Corporación de Reconstrucción y la Corporación de Fomento de la Producción. Sin duda ese es un hito, pero en la lamentable, historia. Sí, porque creo que es incluso uno de los terremotos más fuertes registrados en la historia moderna. Así que eso a sí, tener en consideración. Vamos al 20 de enero, como lo habíamos mencionado anteriormente, el Día del Roto Chileno, instaurado en 1889 y que recuerda el triunfo de las tropas restauradoras, mayoritariamente chilenas y pertenecientes a grupos de extracción pobre, contra el ejército de la Confederación Perú-Boliviana en la ciudad de Yungay, en el norte del Perú. Este triunfo, que fue conmemorado en un himno, se percibe como símbolo de la consolidación de la nacionalidad chilena, nuestra identidad. así es. Y finalmente, el 24 de enero es el Día Internacional de la Educación. La educación es un derecho humano y en conmemoración del papel que desempeña en la paz y el desarrollo, las Naciones Unidas proclamó el 24 de enero como el Día Internacional de la Educación. Y esas son las efemérides que tenemos para esta edición de Revelando. Excelente, Enzo. Perfecto. Vamos entonces con el primer punto de la pauta, que como ya es tradicional en nuestro programa, son las historias de Valparaíso. Y en esta oportunidad vamos a compartir con nuestros queridos auditores eh, la historia del Valparaíso Sporting Club. Eh, este magnífico hipódromo que está ubicado en la ciudad de Viña del Mar. Las primeras actividades hípicas del país, mirado este deporte dentro del concepto y normas de las carreras a la inglesa, datan, según las crónicas que registra el Mercurio de Valparaíso, desde el año 1884. O sea, fueron las primeras de esta especie que se realizaron en el país. Lo que fue primero mera iniciativa de un grupo de hípicos entusiastas por cuyas venas corría la sangre pura de Inglaterra o la de chilenos descendientes de británicos, se transformó en 1865 en una sociedad de índole privada,
el Valparaíso Spring Meeting, que tuvo a su cargo la organización de carreras más o menos regulares entre los meses de septiembre y octubre de ese año y años siguientes. Las carreras a la inglesa, como les llamaban, tuvieron como escenario una cancha ubicada en los llanos de Placilla, en los Mm. llanos de Placilla, pequeño villorrio situado al suroriente de la ciudad y distante 10 kilómetros, que se hacían a través de un pésimo camino, razón por la cual los organizadores de aquellas reuniones preliminares trasladaron el centro de sus actividades a una cancha en el potrero de Viña del Mar, del cual hablaremos enseguida, más adelante. Lo que hasta 1881 fue la resultante del entusiasmo de una organización privada, se transformó por decisión de sus mantenedores en una sociedad anónima. Los 69 socios que integraban el Valparaíso Sporting Meeting se distribuyeron las 98 acciones con que empezó su vida societaria el Valparaíso Sporting Club el 1 de junio de 1882. De las 98 acciones, 25 correspondieron a don José Francisco Vergara, dueño de la hacienda de Viña del Mar, donde estaba el potrero Las Rosas, que 2 o 3 años antes su arrendatario, don Atilio Álamos González, había transformado en pequeño hipódromo en el que se cumplieron las carreras organizadas al final de su periodo por el Valparaíso Spring Meeting. Entonces decíamos, comentábamos en la crónica que en un comienzo las carreras estas en 1865 se corrían allá arriba en Placilla, La pero silla, po, por, imagínense. claro, pero por lo lejano, y pensemos ahora que en Placilla está cuánto, a 5 o 10 minutos, pero en esa época imagínate cuántas horas significa Por llegar lejos. arriba. En carruaje o en caballo, no sé, no creo que en carruajes, ¿cómo subirían? Puede ser que hayan subido, sí, Puede ser, hay puede carruajes ser. habían carruajes que hacían el viaje entre Valparaíso y Santiago, sí, carruajes, pero tienen que haber demorado horas en llegar arriba, Sin duda. por un camino muy difícil. Entonces ahí se trasladaron a este potrero, se llama Potrero de las Rosas, eh, ubicado acá abajo en la hacienda de Viña del Mar, de propiedad del señor Vergara, Francisco Vergara. El gobierno aprobó los estatutos de la naciente sociedad por escrito del 24 de agosto de 1882, perdón, y esta quedó instalada el 29 del mismo mes, pero solo inició sus actividades legalmente el 5 de septiembre de ese mismo año, o sea, de 1882, que puede considerarse como la fecha oficial del natalicio del Valparaíso Sporting Club. La sociedad inició sus actividades hípicas propiamente tales con una gran reunión de 7 carreras que se cumplió el 19 de octubre de 1882 y al referirse a la cual el Mercurio de Valparaíso el día siguiente dijo lo siguiente, comillas, el campo estaba preciosísimo y concurrido como jamás se ha visto igual. Las ramadas, carpas, fondas, ventorrillos, carruajes, todo ha estado en mayor número que otros años. Como en ningún otro año, también ha sido el número de los huéspedes, especialmente de Santiago, llamando la atención algunas beldades de la capital. Entre los concurrentes vimos al ministro Balmaceda, a don José Francisco Vergara, al general Sotomayor, al señor intendente, al comandante Latorre y muchas otras personas de distinción. Cierre de comillas. Esto lo decía el Mercurio de Valparaíso al día siguiente de esta actividad hípica del 19 de octubre de 1882. ¿Ah? La reunión a la que hacemos referencia se verificó como la de otros años precedentes en el portero Las Rosas, como dijimos, de Viña del Mar, que arrendaba don Atilio Álamos González a su dueño, don José Francisco Vergara, que aquel había arreglado a su manera para el cumplimiento de su cometido. Oye, y aquí hacemos un alto porque estamos mirando con Enzo una foto del año 1890. 90, sí. Es una foto, queridos amigos, que ustedes imagínense desde abajo, ¿no es cierto?, donde están las pistas, hacia lo que son las graderías, las instalaciones del Sporting Club. Y, y repito, la crónica del Mercurio de Valparaíso decía, el campo estaba preciosísimo y concurrido como jamás se ha visto, igual. Las ramadas, ojo, carpas, fondas, ventorrillos. Y claro, en la foto se ven, no había graderías en ese minuto. Y uno nunca Olvídense observa, del edificio que conocemos hoy, que es súper antiguo, pero eso no no, estaba. no estaba construido todavía. Entonces, eran ramadas.
Ujú. eran ramadas. Ahora, si tú te fijas, nosotros nos estamos mirando con Enzo, ¿ah? Te fijas, Enzo, que están como divididas. A mí se me ocurre que de pronto, a lo mejor alguna familia construía su ramada o arrendaba a lo mejor ese Sí, espacio. pienso algo así, Puede pienso ser, algo ¿ah? así, puede ¿Cierto? ser. Pero eran ramadas de madera y paja, qué sé yo, no Y sé, palos, sí, es súper súper rústico en comparación muy a lo que se rústico. edificó después. Muy, súper Así es. interesante. Muy rústico y llama mucho la atención, queridos amigos, porque al fondo se ven estas ramadas, que es como dijo, utilizó muy bien el término Enzo, rústicas, pero abajo se ven las personas, porque están en primer plano y muy Sí, la elegantes, las señoras con socialité. sus vestidos largos, nosotros sus sombreros, los señores con los caballeros con estos sombreros de paja blanco, qué sé yo. Entonces, es muy curiosa la foto Sí, porque es lo súper rústico de la pintoresco. ramada y la elegancia de las personas que se ven abajo. Bueno, continuamos con la crónica. Esta cancha fue la cuna del actual hipódromo Villamarino y desde la fundación de la sociedad, que como dijimos era arrendada al señor Álamos, era arrendada por el señor Álamos González, pero desde 1896 se realizaron gestiones sucesivas para comprarlo a su dueño, don José Francisco Vergara, gestión que fructificó en el año 1900. Luego la sociedad adquirió otros retazos adyacentes para después iniciar la construcción de tribunas de cierta importancia, obras que empezó a ejecutar en 1903 el arquitecto don Alfredo Azancot. Y se repiten los nombres, ¿ah? Azancot, el mismo que participó en la construcción del Teatro Municipal, que Exactamente. me acuerdo, y hay varias otras construcciones que nosotros, de estas casas antiguas, ¿no es cierto? Construcciones antiguas que hemos hablado, donde aparece el nombre de don Alfredo Azancot levantándose primeramente el paddock. ¿Qué es lo que es el paddock? Un espacio gestionado de tal manera para animar a los caballos a estar en constante movimiento. O sea, consiste en crear un track que simule la vida normal de los caballos en su estado natural. Entonces, lo que primero se levantó fue el paddock, claro, por la importancia para mantener los caballos. Después vinieron las tribunas de galería que se empezaron a levantar en 1908 y estuvieron terminados en 1910, o sea, para el año del centenario de la independencia nacional. Ahí están, y ahí están las actuales, y aquí estamos mirando con Enzo una foto de 1913, 1913, una exactamente. hermosa foto donde se ven ya las instalaciones, las graderías, ¿no es cierto? Lo que vemos, lo que conocemos hoy, un poquito más disminuido, Sí, porque hay una foto de frente que estamos mirando con eso más adelante, en donde se ve que con el tiempo se agregaron algunas cosas hacia los costados, pero las instalaciones que están en el centro son las mismas de 1900, que se inauguraron en 1910. El hipódromo estaba engarzado entre el estero de Viña del Mar, que divide la ciudad de oriente a poniente, y las suaves y verdes colinas desde el linde norte. Los esbeltos álamos, las encinas y los frondosos pinos que circundaban la periferia de la cancha, sumado al verdor de la gramilla especial de que están tapizadas sus pistas de carreras, como las de fútbol, polo y cricket, le dan un sello campero muy atractivo y agradable. El Sporting Club cuenta con dos pistas, una principal de césped y una de arena. Cada año, en el mes de febrero, alberga la disputa del Derby de Chile. ¿Y clásico qué es de... lo que es claro, ¿y qué es lo que es el Derby de Chile? Es el clásico Derby, es una carrera de la hípica chilena, de Grupo uno disputada el primer domingo de febrero de cada año en el Valparaíso Sporting Club en Viña del Mar. Es una carrera de caballos de 2.400 metros para machos y hembras de 3 años de edad. La carrera es la tercera y última carrera de la triple Corona Nacional y se corre después de los clásicos El Ensayo y el San Leyer. Además, es la segunda etapa de la Doble de Oro, junto a su antesala, el clásico Copa Jackson. Y aquí estamos mirando con Enzo una hermosísima foto, ¿no es cierto?, del actual Sporting. Una Y te panorámica fijas, muy bonita, de claro, hecho. la parte central es lo que se construyó inicialmente y se le ha ido agregando algunas cosas con el tiempo, pero mantiene ese estilo tan hermoso, ¿no es cierto?, de estilo inglés, ¿no es cierto, Enzo? Totalmente, Muy totalmente. bonito. Bueno, por la crónica que le hemos mencionado, en efecto estamos hablando de un edificio histórico que, claro, tiene su... Y de hecho las torres nuevas, nuevas entre comillas, tan nuevas no son, son de hecho de un diseño arquitectónico
circa años 50, Sí, una cosa claro, así. No es efectivamente. tan nuevo, no es, pero está No, a muy no, bien traer, muy bien mantenido. Y antes de ir finalizando este bloque, llama la atención el tema de la vida social de la época y de la importancia de los privados en la construcción de este Chile contemporáneo. es verdad, Nombres que se repiten, es grandes verdad. arquitectos, filántropos, la socialité, guste o no guste, algunas personas fueron protagonistas y gestores de buena parte de lo que conocemos hoy como el Chile del siglo XX y posterior siglo XXI. Así que Absolutamente, a considerar, ¿ya? Eso es parte de la absolutamente. historia, Oye, partiendo, Enzo, por doña Juana Ros de Edward, que la totalmente. hemos mencionado en varios hechos, la hemos mencionado doña Juana de Edwards. Así es. Ya, Estamos Enzo, cortitos con yes. el bloque, así que invitamos a nuestra audiencia a que se queden con nosotros. Ya viene el segundo bloque, vamos con una pausa musical ahora, así que eso, no se despeguen de nuestra sintonía. Ya estamos de vuelta. Yes. Vamos a la pausa. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos nuevamente a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile, que nos permite estar junto a ustedes todos los días viernes. Bueno, revelando de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, como lo anunciamos en el comienzo del programa, pero nosotros, en este caso con Enzo Alvarado y el que habla, Mario Mateluna, el día viernes. Y, por supuesto, agradecemos también a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, auspiciador de Revelando. Ya, vamos entonces con el segundo tema de la pauta, que hemos titulado Los privilegiados de siempre. Esto, Enzo, esos son los eslóganes, de los típicos eslóganes de la izquierda, los privilegiados de siempre, de siempre, los privilegiados de siempre. Bueno, ahora vamos a hablar de un gran privilegiado, pues. A ver, queridos amigos, el programa pasado nosotros, a raíz del caso de la venta de la casa de la fallida venta de la casa de Salvador Allende, nosotros hicimos presente, o sea, mencionamos que hay una querella en contra del presidente de la República, don Gabriel Boric, una querella que presentó eh, el señor Palamara. En alguna parte tengo el nombre, pero se me perdió en este minuto. Pero bueno, el señor Palamara, que es el representante de la Fundación Fuerza Ciudadana, que es una ONG, eh, él presentó una querella en el séptimo juzgado en Santiago, que fue acogida a tramitación. Esto por el tema de fraude al fisco en contra del presidente. Bueno, a ver, ¿qué sucedió? A raíz de esta querella, el señor presidente de la República, o el gobierno, eh, mm, contrató a un señor de apellido Valenzuela, que es un abogado por trato directo, entre paréntesis, ¿ah? Contrató a un señor de apellido Valenzuela por trato directo, amparándose en la disposición que sea en la ley contra la naturaleza de la organización existan circunstancias o características excepcionales del contrato que haga del todo indispensable acudir a esta forma de contratación. Bueno, por trato directo contrató a este señor Valenzuela para que defienda al presidente. ¿Cuánto le va a costar al Estado esta defensa? En principio, 13.443.220 pesos. Porque aquí no están considerados todos los datos, o sea, pero todos los gastos que implica esto. O sea, los gastos notariales, gastos no sé, en registro civil, no sé en qué otras partes más. Eh, o sea, esto, para empezar, 13 millones, casi 13 millones y medio de pesos. A ver, resulta pues que el señor Palamara dice, a ver, dice, ¿y por qué el presidente de la República está contratando? Perdón, y voy a completar lo otro. ¿Por qué, por qué se contrata un abogado con platas del Estado para defender al presidente? Porque dice el gobierno que dice que se respalda en que dice que la defensa de servidores públicos debe ser asumida por el fisco en caso de ser indagados por actos realizados en función del Estado, del cargo, ¿ya? Eh, y en este caso, como él es presidente de la República, entonces, por ese motivo,
Ya, perfecto, puede ser, eso la Contraloría tendrá que determinar. Pero resulta que el señor Palamar dice, a ver un momentito, a él se le está acusando por haber cometido un acto que está fuera de la Constitución, que está contra la Constitución, que está claramente establecido en la Constitución y en la ley, que ministros, ¿no es cierto?, y senadores no pueden establecer contratos con el Estado. Entonces, si él firmó, autorizó eso, entonces él está fuera de la ley. Por lo tanto, él no cometió un acto, sí, lo cometió siendo presidente de la República, pero fue ilegal lo que él hizo. Entonces, por supuesto, entonces no le corresponde. Entonces, ahora se sumó una segunda querella al presidente ahora no sé, por haber contratado con platas del Estado un abogado para su defensa. Eh, ¿Sabes, queridos amigos? Enzo, yo pregunto, pucha, lo voy a revisar, pero no lo hice a última hora. ¿Te acuerdas, Enzo, del nombre del cabo del caso, el famoso caso Pío Nono? Eh, el, eh, pero no importa, pero ¿Cuál? el cabo de carabineros que del caso Pío Nono, yo leí mucho de él y a él lo defendió, de hecho lo defendieron gratuitamente, ¿ah? Pero tuvo defensa particular. Sebastián Zamora, El, se llama ¿ah? Sebastián El Zamora. cabo, Zamora, claro. El, el, eh, el comandante Crespo, que ha sido, lo han juzgado y contrajuzgado y ha salido absuelto, pero lo siguen metiendo en otras causas. También él tiene, perdón, y esos chilenos que estaban cumpliendo una función para el Estado, los delitos, los supuestos delitos a los cuales se les acusa, fueron realizados mientras ellos cumplían su función. Ellos no merecen, ellos no tienen no merecen defensa entonces de parte del Estado, que el Estado les pague el abogado. Eh, Entonces, Permíteme hacer eh, un pequeño alcance ahí, don Mario. Voy a darme el lujo de citar al escritor, a George Orwell, el escritor de La Granja de los Animales, que ajá. decía, en la granja de los animales todos somos iguales, pero hay algunos animales más iguales que otros. Claro, claro. Oye, y lo que pasa es que ahí nos vamos, Enzo, nos vamos, queridos amigos, al título de este tema de la pauta, por los privilegiados de siempre. Entonces, el Partido Comunista, el Frente Amplio, ellos reclaman contra los privilegiados de siempre, contra los poderosos de siempre, ¿ya? Bueno, el señor presidente de la República, señor presidente, le informamos que usted ha pasado a ser un poderoso y un privilegiado más de los de siempre. Pero sí, para las personas que no tienen por qué saberlo, pero le refrescamos la memoria. El señor presidente, don Gabriel Boric Font, no es un hijo de vecino cualquiera. Es hijo de una de las familias más acaudaladas del sur de nuestro país. Ya es un hombre, ya fue un niño burbuja, fue un niño burbuja, no muy brillante en sus estudios, por cierto, y que él puede salir al barrio donde él vive ahora, que dicen que es muy seguro, él lo dice, porque claro, él sale con escolta policial, no hay problema. Él puede ir al estadio con escolta policial, pues no hay problema. O sea, no sé, yo salgo a las 3 de la mañana en algún barrio bohemio de aquí de la región y existe una alta posibilidad de que no vuelva con todas mis Claro, pertenencias. claro, Entonces, efectivamente, claro. son ¿quieren hablar de los privilegiados de siempre? Yo creo que deberían mirarse al espejo. Sí. Bueno, a mí nos parece a nosotros nos parece correcto, ¿no es cierto? Muy adecuado, ¿no es cierto?, que este señor Palamara, de esta ONG Fundación Fuerza Ciudadana, hayan estado atentos a este detalle. Y me parece muy bien, nos parece muy bien que se sume una nueva querella, porque efectivamente aquí, por supuesto, así como nadie se dio cuenta que estaban yendo contra la Constitución y las leyes en la fallida compra de la casa de Don Salvador. Aquí rápidamente, oye, pero yo soy presidente y esto me están acusando de algo que ocurrió en el ejercicio de mi cargo, así que el Estado me pague. Pero nadie se dio cuenta de que eh, eh, el acto que él cometió o sea, se le está acusando de haber hecho algo inconstitucional. Entonces, por ese solo hecho, entonces no,
Sí, fue un ejercicio de su cargo, pero fue un acto inconstitucional. Por lo tanto, entonces no debiera él estar siendo defendido con plata del Estado. No Exactamente. debiera ser. Entonces, y si lo va a hacer, y si se va a concretar esto, entonces, derechamente estamos hablando de que aquí, como dice el chiste, o como decía Orson Welles también, pero de otra manera, aquí todos somos verdes. Pero hay verdes claros y verdes oscuros, como, Enzo. Ahora lo que me da como, no sé, perdónenme ser tan mal pensado, eh, esta gente que habla de los privilegios, esta gente que está aquí en sus torres de marfil mirando siempre hacia abajo, les recordamos que ellos son servidores públicos. Ellos nos sirven a nosotros. Nosotros los ciudadanos pagamos sus sueldos. Ellos nos deberían servir a nosotros, no ellos servirse de nosotros, que desgraciadamente es lo que viene ocurriendo, y aquí yo me voy a hacer totalmente responsable de mis palabras. Estamos ante la peor clase política que este país ha tenido en décadas, y se están sirviendo de nosotros, pero a manos llenas. Entonces, qué bueno que aparezcan estas fundaciones, estas ONG, que le pongan atención a estas cosas, porque si nadie observa esto, esto pasa colado. Esto pasa Así es, colado. así es, así es. Sí, yo coincido contigo plenamente, Enzo. Coincido contigo plenamente. Ya, bueno, dejemos el tema acá y veamos qué va a pasar, ¿no es cierto?, con esta segunda querella que suma el señor presidente de la República. Vamos con el próximo tema de la pauta que hemos titulado "Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos no dice nada". A ver, aquí nos vamos a remitir a, vamos a recordar, ¿no es cierto?, el caso del crimen del teniente Ojeda, ¿no es cierto?, eh, el, el oficial o el ex militar venezolano Ronald Ojeda, que, bueno, todos sabemos perfectamente qué sucedió con él, cómo lo mataron, que fue una cosa horrorosa, lo secuestraron y apareció después bajo una losa, ahí en un campamento en Santiago, lo habían enterrado y con muestras de haber sido, ¿cómo se llama?, torturado. Bueno, eh, a ver, hace un par de días atrás se realizó un operativo masivo, un masivo operativo llamaron, y se le dio muy con bombo y platillo, ¿no es cierto? Un masivo operativo que se hizo ahí en las comunas de Estación Central, San Miguel y Maipú. Esto buscando los responsables en dos casos, en el caso del ex militar venezolano Ronald Ojeda y del mayor de carabineros Emanuel Sánchez, que él fue, bueno, difícilmente lo recuerden, pero él fue asesinado en abril de 2024 en medio de un asalto en la comuna Quinta Normal en Santiago, cuando él enfrentó a 5 delincuentes y recibió al menos 4 impactos de bala. Eh, bueno, a ver, lo que pasa, queridos amigos, bueno, y a raíz de este mega operativo, de este masivo operativo, donde se han detenido varias personas y se habla que se estaría teoría desarticulado a una banda delictual, ¿qué digo? Una banda delictual. Tiene un nombre bien peculiar, no recuerdo en este minuto, Enzo, perdón, no recuerdo el nombre, pero ¿Dónde están los piratas? ¿Qué son los los piratas? piratas, eso, no, los piratas son los que desarticulan, supuestamente desarticulan los piratas, que son facción esta del Tren de Aragua. Eh, bueno, resulta que el, el fiscal nacional, el señor Barros, bien digo, el fiscal nacional declaró lo siguiente, comillas, el fiscal, refiriéndose al fiscal que lleva la causa, dice de Ronald Ojea, me confirma que efectivamente hay 3 personas que declaran en la investigación que atribuyen el encargo a autoridades del gobierno venezolano. Y a lo menos una de esas personas manifestaría que el encargo y el pago habría venido del señor Diosdado Cabello, el número 2, ¿no es cierto?, de allá de la dictadura venezolana. Y, por tanto, por otra parte, el jefe de la VIP, eh, de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, Antisecuestro de la Policía de Investigaciones, el subprefecto Barrientos aseguró en una entrevista a la Radio Universo, hizo comillas, hay información levantada de que está en la carpeta investigativa y que da luces, de que Diosdado Cabello fue el mandante del crimen. Eso lo dice entonces, está apareciendo aquí el Estado venezolano involucrado en esto. Bueno, eh, ¿por dónde vamos que nos van a entender al final? Ojeda, cuando llegó a Chile, él fue expulsado el año 2017 desde Venezuela. Él llegó el 2018. Y el 2018, Ojeda asumió
el carácter de refugiado político. El gobierno le dio ese estatus. Él no ingresó como o sea, perdón, él ingresó al partido, no ingresó ilegal, él ingresó legalmente al país, en regla, inmigrante legal. Pero se le dio el estatus de refugiado político porque era perseguido por el gobierno venezolano. A ver, después, y en 2024 se le consiguió asilo político, ya que Maduro lo declaró traidor a la patria. Entonces, aquí una de las críticas que se ha diluido con el paso del tiempo es que, ¿qué hizo el Estado de Chile? ¿Qué hizo el gobierno de Chile para asegurar eh, ¿cómo se llama? O para asegurar, valga la redundancia, la seguridad de el señor Ojea? ¿Qué hizo el Estado de Chile para que no ocurriera esto? Porque él fue sacado de su casa, queridos amigos. Él fue sacado de su casa por supuestos policías de la PDI. Fue secuestrado y después torturado y asesinado. Entonces, está primero eso. Pero después está el hecho de que las características tiene el crimen y que haya participado un Estado, que esté participando un Estado, eh, eso al final configura perfectamente lo que internacionalmente se denomina un crimen de lesa humanidad. O sea, para allá queremos ir, queridos amigos, de que al final, con todos estos antecedentes que han salido a la luz, la forma como fue asesinado, que estaría participando el Estado de venezolano, eh, que la categoría que él tenía, ¿no es cierto?, al momento de ser asesinado, en la categoría administrativa. Entonces, él, lo que se cometió fue un crimen de lesa humanidad. Entonces, aquí viene la pregunta del título del tema. ¿Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos no dice nada? Bueno, como bien sabemos, el INDH mira así, bueno, con un ojo tapado, mira siempre, muy en la señal de ellos, ¿no? Que se tapaban el ojito hace unos años atrás. Miran por un lado, ¿no? Así es, Claramente, o sea, cuando es un gobierno de su signo político, porque no me digan que no es así, no me digan que no es así, o sea, ahora pueden hacerse los ofendidos, lo que ustedes quieran, pero por muchos años el mundo de la izquierda ha mostrado simpatías para con Venezuela y el chavismo. Entonces no me digan que no hay un doble rasero en esto. Más si sumamos las características del crimen del teniente Ojeda, y ni siquiera hemos tocado las implicancias que tienen muchas de estas cosas. Por ejemplo, que hayan tenido acceso a cámaras de seguridad de autopistas, que el mismo conserje está involucrado, que se hayan hecho pasar por PDI. ¿Cómo eh, operan a sus anchas en nuestro país un Estado extranjero? ¿Cómo? es. ¿Cómo? Esto es un llamado también, no solo al INDH, que son y nuevamente me hago responsable de mis declaraciones, son unos hipócritas. Esto también habla de un nivel de incompetencia a nivel autoridades que da miedo, aterra, porque significa que eh, nos cobran impuestos por todo, supuestamente por nuestra seguridad, y no estamos seguros ni siquiera dentro de nuestras propias fronteras. Entonces, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto? Así es. Es una pregunta legítima. Totalmente, Enzo, es una pregunta legítima que te haces tú y nos hacemos muchos chilenos, nos hacemos la mayoría de chilenos. ¿Qué está haciendo el Estado de Chile? ¿Qué está haciendo el gobierno de Chile para, para cautelar nuestra seguridad? ¿Qué está haciendo? Bueno, pero aquí en este caso, solamente para completar la idea, Enzo, claro, cuando vemos al Instituto Nacional cómo persigue de manera escandalosa a los carabineros o a los militares, ¿no es cierto?, que han tenido participación en hechos, ¿no es cierto?, Mm, que han sido hechos absolutamente legítimos dentro de su actuar, pero que son catalogados, ¿no es cierto?, por algún grupo, por alguna parte de la sociedad nuestra como delitos. Bueno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos actúa pero de inmediatamente y persigue pero como perro de presa, Enzo, y aquí en este caso ni siquiera, aquí, perdón, estamos en una investigación. Pero a lo menos uno esperaría que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se pronunciara, dijera, oye, ¿sabe qué? Esta cosa es grave, efectivamente, Por y lo menos aquí, que justifique su existencia, ¿no? claro, por lo menos que dijera, oye, si esto se comprueba, aquí estamos en presencia, efectivamente, pero el Instituto Nacional de Derechos Humanos no ha dicho El nada, nombre es nada, Instituto absolutamente Nacional de nada, Derechos Humanos. Entonces mejor nada. sean honestos y digan alto comisariado político, no sé, sean honestos. Estamos pidiendo solo un poco de honestidad intelectual, nada más.
Pero Nada tú lo más. dijiste perfectamente al comienzo, Enzo. Ellos, igual como lo hacían, ¿no es cierto? Era como una característica, ¿no? Era como una forma de expresarse en el estallido delincuencial cuando se tapaban un ojo. Aquí en el Instituto Nacional de Derechos Humanos se tapa un ojo, ¿no es cierto? Y mira para un solo lado nomás. No actúa de manera consecuente, de manera arbitraria, o sea, de manera imparcial, perdón. Actúan de manera absolutamente arbitraria. Ya, bueno, vamos con el próximo y último punto de la pauta que hemos titulado El que calla otorga. Y esto es una mención, no hay mucho que hablar en esto, pero es curioso. A ver, ayer declaró en la misma causa, ¿no es cierto?, por la fallida venta de la casa de don Salvador Allende, declaró su nieta, la actual ministra de Defensa, doña Maya Fernández, por esta causa, ¿no es cierto?, de presunto fraude al fisco que se abrió en la Fiscalía a raíz de la querella presentada contra el presidente de la República, por el abogado ahí está, Raimundo era el nombre, Raimundo Palamara. Está acá en la otra noticia, el nombre de Raimundo Palamara. Estamos hablando de la misma causa de la que hablamos de antes, por el tema este de la defensa pagada con plata del Estado para el presidente de la República. Bueno, la abogada. Porque la ministra no habló nada. Ella se acogió a su derecho de guardar silencio. Entonces, la abogada Paula Vial, la abogada de la ministra Fernández, Maya Fernández, dijo lo siguiente, comillas, como es de conocimiento, de público conocimiento, el día de hoy, puesto por ayer, mediante la plataforma Zoom, mi representada, la señora Maya Fernández, ha comparecido a la citación de la Fiscalía. Como equipo jurídico, aconsejamos a la señora Fernández hacer uso de su derecho a guardar silencio por el momento, con la disposición de continuar entregando los antecedentes que requiera el Ministerio Público en las oportunidades que correspondan. Y finalizó. Está tranquila y, como siempre, dispuesta a colaborar. Entonces, suena, suena cómico, porque dice, está tranquila y, como siempre, dispuesta a colaborar. Gran palabra. Eh, bueno, dispuesta a colaborar, pero se acogió a su derecho a guardar silencio, o sea, no dijo nada. Entonces, esa es la forma de colaborar con la justicia. Es curioso. Nuevamente, honestidad intelectual, está dispuesta a colaborar con su causa. Claro, claro. Realmente no, las Claro. palabras aguantan mucho, son los hechos los que importan. Sí, A mí lo, eh, lo que me da risa de todo esto es que este acto ha dejado con un descontento muy grande a propio y extraño. Por ejemplo, bueno, un reputado comentarista político, el señor Muchati, que él es un hombre de izquierdas, no nos confundamos, él es un hombre de izquierdas. Hace poco, en una de sus columnas, se mostró profundamente molesto por todo este caso, y él decía que se manchaba incluso el legado del expresidente Salvador Allende. Y claro, también por otros medios, conozco personas de izquierda que también se sienten sumamente ofendidos por esto, porque en el fondo, a través de un acto impropio, que es lo que se estaba tratando de hacer, mancharon una figura histórica que es uno de los pilares fundamentales en los cuales se basa el relato de la izquierda en Chile. Entonces, es como, ¿cómo decirlo? Y nuevamente, voy a suavizar las palabras porque esto viene un chiste de Coco Legrand, que decían que el hombre nuevo salió peor que el anterior, po. claro. El famoso hombre nuevo salió peor que el anterior. Bueno, ¿sabes qué, Enzo? Yo pienso, de pronto me imagino, ¿qué estará pensando toda esa gente de la llamada izquierda democrática, ¿no es cierto?, que fue tan basureada por estos jovencitos del Frente Amplio cuando decían los 30 años, cuando barrían, trapeaban, ¿no es cierto?, con los 30 años y Como les decían, consideraban de que había viejos sido transaqueros le decían. un entreguismo al capitalismo y todo esto. Y ellos, perdón, y ellos venían a cambiar el mundo, Enzo. Si ellos venían sí, pues ellos venían a cambiar el mundo. Ellos venían a terminar con todas las malas prácticas. Y Eh, venían con estos ojos brillantes y estas mejillas sonrosadas propias de la juventud idealista. Y en, cua- y Oye, y en 4 años se han robado hasta los codos de las cañerías. Enzo, pero es que tú lo dijiste, uno no sabe qué pensar de este caso, porque, queridos amigos, lo que pasa es que, a ver, yo trabajé para el Estado, yo trabajé en la Armada.
rige para el Estado. Dios mío, y yo siempre tuve claro que yo no podía, yo no podía como persona establecer contratos, tener negocios con el Estado, porque yo era parte del Estado, y yo siendo un marino, siendo dentro del Estado, el número 10.344.224. Y ellos que son primeras autoridades, a mí no me digan que no lo sabían, pero si Dios mío, el presidente de la República, ¿cuántos años fue diputado? La señora Maya Fernández, ¿cuántos años ha sido personera de gobierno? Entonces, no, Se no, no, debe a no la me digas. política, su mundo es ese. Y ¿sabe qué, don Mario? Incluso, digamos que no sabían, pero tienen contratados ejércitos de abogados. ¿Cómo nadie no les va a decir, oiga, no puede hacer esto porque es ilegal? ¿Cómo nadie les va a decir? No, eso sí, que es terrible. O sea, bueno, ahí está, po. O se hicieron los lesos, ¿no es cierto? Por si pasa, son dos posibilidades. O bien es una tropa de ineptos, porque, ojo, el decreto que firmó el presidente de la República autorizando lo escuché esto en un programa autorizando la compra de la casa, tenía 7 firmas, de 7, desde el subsecretario para atrás, 7 firmas de personas que decían, oye, esto está conforme, hasta que llegara el presidente de la República. Ojo, ya, Francisco, Enzo, perdón, En fin, acostumbrado a hablar de Francisco, la Enzo. fuerza del aire, la fuerza del aire. Hemos llegado al final del programa, tenemos que despedirnos de nuestros auditores. Nos tenemos que despedir. Antes de eso, les recuerdo a nuestra audiencia que si usted se ha perdido algún capítulo de los Revelando de la semana o de semanas anteriores, ustedes pueden revisar los capítulos antiguos en el sitio web de Asofar, que es www.asofar.cl. Ustedes al ingresar al sitio van a encontrar de inmediato un bloque que dice Programa Revelando. Ustedes se meten ahí y pueden encontrar nuestro playlist de YouTube con todos los programas de Revelando hacia atrás. Así que si se perdió uno, ahí está la oportunidad de volver a escucharlo. Excelente. Ya, pues, queridos amigos, como siempre les decimos al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.